Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver un repaso de algunos de los principales títulos de noticias del mundo. La OEA convocó a una reunión por la desvinculación de Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos llamó a una sesión virtual extraordinaria para evaluar la situación de ese país, luego de que su ministro de Relaciones Exteriores anunciara la salida del organismo por no reconocer las elecciones del pasado 7 de noviembre. La Asamblea General de la OEA declaró ilegítimos los comicios donde ganó el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el 75% de los votos. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró que la OEA tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe. La derecha peruana busca destituir a Castillo. Un grupo de legisladores opositores formalizó este jueves el pedido de moción contra el presidente por supuesta incapacidad moral. La propuesta la impulsa la congresista Patricia Chirinos de Avanza País y es apoyada por 28 congresistas de las bancadas derechistas, Renovación Popular y Fuerza Popular. Para realizarse, se requiere la aprobación de 52 congresistas que admitan la moción en debate y luego, una vez tratado, se necesitan 87 apoyos entre los 130 representantes del Congreso, lo que haría que se efectivice el derrocamiento del mandatario. Se estima que no alcanzarán los votos para aprobarlo, sin embargo, sorprendieron las declaraciones del vocero de la bancada oficialista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien no rechazó de plano el intento opositor de destituir a Castillo. Perú tuvo 5 presidentes distintos en los últimos 5 años. Uno de ellos, Martín Vizcarra, fue destituido justamente a través de un pedido de incapacidad por vacancia moral. Alemania ya definió a su nuevo canciller. El actual ministro de Finanzas y vicecanciller, Olaf Scholz, reemplazará a Angela Merkel, quien lleva 16 años en el cargo. El miembro del Partido Socialdemócrata asumirá tras un acuerdo entre su fuerza y los liberales y ecologistas para formar una nueva coalición de gobierno. El sector socialdemócrata designará a 6 de los 15 ministros, además de al canciller federal. El Partido Verde tendrá por su parte el nuevo Ministerio de Economía y Protección del Clima. Bolivia. Comenzó la Marcha por la Patria. Organizaciones y movimientos sociales, encabezados por el Movimiento al Socialismo, iniciaron una movilización en defensa de la democracia, mediante la que rechazan los intentos de golpe de Estado de la derecha y respaldan la gestión del gobierno del presidente Luis Arce. Los movilizados prevén recorrer en 7 días cerca de 200 kilómetros y arribar a La Paz el próximo 29 de noviembre. El recorrido permitirá movilizar a sectores del pueblo, a las mujeres, campesinos, trabajadores y jóvenes. Colombia, 5 años de los acuerdos de paz. Se formalizaron el 24 de noviembre de 2016, luego de las negociaciones entre el Estado colombiano, representado por el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, y la FARC. En los diálogos que comenzaron en 2012 en La Habana, se tocaron temas estructurales como la participación política, una propuesta para el desarrollo agrario integral y la reparación histórica para las víctimas del conflicto social y armado. Luego de 5 años, aún persisten deudas por parte del Estado colombiano. Además, el actual presidente, Iván Duque, busca eliminar varios de los puntos que ya fueron acordados. Vamos a un corte, quédense del otro lado que tenemos una entrevista en la que repasamos las elecciones que habrá en Honduras este domingo. Seguimos con Horizonte Sur Global, como adelantaba en el bloque anterior. Este próximo domingo habrá elecciones generales en Honduras. Allí se decidirá
quién va a ser el próximo presidente o presidenta, además de que se elegirán a 128 diputados para el Congreso Nacional, a 20 parlamentarios del Parlamento Centroamericano y a 298 alcaldes y vicealcaldes con sus respectivos regidores. Hay 14 nombres en las boletas presidenciales, me gustaría destacar a dos. Por un lado, a la candidata del Partido Libertad y Refundación, este es el Partido Libre, y su candidata es Xiomara Castro de Zelaya, es la compañera de Manuel Zelaya, recordemos aquel presidente derrocado por un golpe de Estado en el 2009. Por el otro lado está el Partido Nacional, un partido conservador que actualmente gobierna el país y su candidato es Nasri Asfura. El país llega con un contexto de crisis económica, de una ola migratoria sin precedentes y además con denuncias de posible fraude electoral. Para contarnos un poco sobre el tema, estamos en comunicación con Gilberto Ríos Munguía. Él es analista político, es dirigente social, es coordinador de ALBA Movimientos Capítulo Honduras y además actualmente es candidato a diputado por el Partido Libre. Gilberto, en principio te agradecemos por esta comunicación. Quiero pedirte que nos cuentes, en principio, cómo llega Honduras a estas elecciones. Bueno, primero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, a todo el pueblo argentino, mi abrazo, mi saludo. Decirles que, bueno, en 12 años de lucha contra la dictadura en nuestro país, ¿verdad? Que ha significado toda la apuesta del imperialismo norteamericano por revertir los procesos sociales en América Latina, los procesos de avance de las izquierdas democráticas, de los gobiernos progresistas, y eso pues ha tenido un costo en vidas, en sacrificios humanos, en retroceso de nuestra economía, bueno, en una situación de calamidad como la describías justamente en la introducción, que ha hecho que sectores de centro y de centro derecha del país incluso estén en alianza con la compañera Xiomara Castro de Zelaya, lo que, digamos, de muchas maneras certifica el triunfo de este domingo, frente a un candidato que representa la continuidad del modelo de la privatización de los servicios públicos, de la entrega de la soberanía nacional a un proyecto que prácticamente privatiza los territorios frente al gran capital, frente a la ola de violaciones de derechos humanos que se dieron a lo largo de estos 12 años. Bueno, es decir, un candidato representa la continuidad de una situación de pobreza que se ha agravado hasta un 74% de la población hondureña, con una situación de extrema pobreza de más del 53%. Estamos hablando de una calamidad tremenda de hambre, de necesidad, de carencia del pueblo hondureño. Y la única alternativa para salir de esto es votando por la oposición, específicamente votando por Xiomara Castro de Zelaya. Es una interpretación que hacen fácil, digamos, los que son quienes deciden esta elección, y creemos que el domingo vamos a tener una victoria contundente que va pues finalmente a terminar en la entrega del poder, como no fue en el año 2013, digamos que fue un fraude descomunal, como no fue en el año 2017. Va a haber fraude, eso sin duda, pero como estamos superando en un 10% al candidato oficialista, pues imaginamos que el fraude no va a alcanzar, digamos, para darle vuelta a las elecciones como pasó en elecciones anteriores. Estamos contentos, digamos, por el desempeño que ha tenido sobre todo el Partido Libertad y Refundación. Hay una madurez muy distinta de la que había con el golpe de Estado, digamos, una concepción de la política a nivel nacional, pero también a nivel regional, que hace que nuestros dirigentes tengan mayores niveles de interpretación, mayores niveles de propuesta, por tanto, y también de acción política más efectiva frente a las acciones del enemigo. Gilberto, ¿a qué sectores representan? Particularmente centrémonos en este candidato y esta candidata. ¿A qué sectores representan el oficialismo, por un lado, y la candidatura de Xiomara Castro de Zelaya? Y por otra parte, describías de manera bastante contundente las políticas del gobierno actual, del oficialismo actual. Te quiero preguntar cuáles son las propuestas de la candidatura de Xiomara. Bueno, los candidatos representan claramente a dos sectores en nuestro país. Primero, incluso escuchemos el nombre, ¿verdad? Nasri Asfura Sabla. Nosotros tenemos una migración palestina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
que poco a poco, digamos, un sector de ellos, los que vinieron con algún capital, con la desintegración del Imperio Otomano, fueron tomando, digamos, posiciones dentro de nuestra economía. Luego se ligaron esos empresarios y industriales que se habían consolidado en la primera mitad del siglo XX, se ligaron con las dictaduras militares y terminaron constituyendo una pequeña burguesía comercial y luego bancaria. En los años 90, gracias a su influencia en la política, lograron tener, digamos, una mayor concentración del capital financiero y se consolidó una oligarquía que es completamente extranjera. Estamos hablando de 7 familias, 6 de origen palestino, 1 de origen judío, que controlan más del 90% de la economía de nuestro país. Entonces, Narri Afura Sabla, ¿verdad?, que es un palestino. Esto nos causa mucha contradicción a la hora de convocar a solidaridad con Palestina, sobre todo los sectores de izquierda, por ejemplo, porque, bueno, la élite hondureña es palestina y entonces hay una contradicción ahí. Antes era pro lucha palestina, ahora es muy pro gringa, digamos, muy pro norteamericana, han dejado todas sus raíces árabes. Y ahora, pues, ese bloque es el que está vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, al capital colombiano que está muy presente en el país, capital que obviamente proviene también del negocio del narcotráfico, a los intereses del Mossad, o sea, de Israel en el país, lo que es más contradictorio todavía, porque pues debería haber una contradicción lógica natural ahí, ¿no? Pero igual, y por supuesto los intereses norteamericanos, frente a la candidatura de Xiomara Castro, que es una candidatura nacida de la lucha popular, de las organizaciones sociales, de los sectores progresistas, de la izquierda hondureña, de partidos que se hastiaron, digamos, de la gestión partidaria, de la representación de esos intereses oligárquicos, porque usted hablaba al principio que hay 14, digamos, candidatos a la presidencia, pero en realidad solo hay 2, ¿no? Y los otros son partidos satélites creados desde el poder para representar esos intereses. Entonces, el pueblo hondureño en realidad no tiene muchas opciones. Tiene la opción de continuar con el modelo neoliberal y por otro lado de apostarle un modelo alternativo con mayor presencia del Estado, que nosotros en nuestros estatutos como Libertad y Refundación igual nos declaramos como socialistas democráticos, pero que eso conlleva, ¿verdad?, más bien en el plano de la acción, pues cambiar primero el carácter del Estado, un Estado oligárquico que favorece intereses de élite, a un Estado popular que favorece intereses de mayorías. Eso, en resumen, digamos, en palabras, en la práctica significa qué correlación logramos a nivel de opinión pública y qué correlación logramos a nivel de organizaciones populares para impulsar reformas del Estado que definitivamente van a afectar los intereses de la oligarquía hondureña. Según entiendo, hay una propuesta de Xiomara Castro de Celaya que tiene que ver con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente originaria y democrática. ¿Querés contarnos un poco sobre esto? Sí, bueno, recuerden que fue uno de los motivos por los que se dio el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Él quería convocar a una consulta para ver si el pueblo estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Con esto lo atacaron, dijeron que el presidente Zelaya lo que quería era reelegirse, cosa que no era cierta. Además, la constituyente ya no tocaba en un periodo en el que él iba a ser presidente, sino en el periodo siguiente, y aún así dieron el golpe. La verdad es que la estructura legal del país está condicionada para que el capital se concentre. Ponemos de los millones grandes de América Central, por ejemplo, que es una contradicción siendo el segundo país más de América Latina, solo después de Haití. Pero te habla de los niveles de concentración y de que está toda esa estructura de Estado desde que fue reformada. Entonces, en 1982, en un pacto de élites que claramente dejó de lado al pueblo. Entonces, nosotros necesitamos reformar todo ese marco jurídico y para eso ocupamos el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país para que sea un nuevo texto constitucional que sea en beneficio de todos. Esto causa muchos problemas a nivel de entendimiento político con otros sectores porque ha habido una campaña permanente contra los procesos constituyentes en América Latina y hay una desatada, digamos, una campaña anticomunista que nos quieren hacer comparar, digamos, con Nicaragua, que es nuestro vecino, con Venezuela, ¿verdad?, que sabemos que es parte de la campaña eterna contra Venezuela y por supuesto contra Cuba. Nosotros obviamente tenemos buenas relaciones con esos gobiernos como izquierda, pero nosotros queremos desarrollar una realidad con base a nuestra propia experiencia y a nuestras propias posibilidades. Entonces las comparaciones esas son un tanto absurdas. El pueblo incluso ha comenzado a tender
con mayor atención este tipo de propuestas, y hay un plan de gobierno de Xiomara Castro que, además de esta propuesta de la constituyente, lo pueden encontrar en internet, por supuesto, incluye un plan de emergencia para el país, para todos los sectores, porque, como hemos dicho, el modelo neoliberal abandonó todo lo público, priorizó por todo lo privado, y ahora nos encontramos en calamidad tanto en el sistema sanitario como en el sistema de educación pública, como en la seguridad ciudadana, como, bueno, prácticamente no hay un área del país que esté bien cubierta por el Estado. Entonces, el proceso de reforma va a ser profundo, y a mi criterio, los niveles de contradicción que van a encontrar contra los intereses de la oligarquía van a forzar a que eventos políticos como la constituyente se vuelva una necesidad de primer orden. Las Fuerzas Armadas tuvieron un rol central en el golpe de Estado del 2009. La primera pregunta que me surge es cuál fue el lugar que tuvieron las Fuerzas Armadas durante estos 12 años de distintos gobiernos neoliberales. Y por otra parte, recién mencionabas que pese a que posiblemente haya fraude, esto no alcanzaría y la candidata Xiomara Castro de Celaya se va a imponer. Ese es el análisis que hacías en un principio. Te quiero preguntar si en caso de que esto suceda, que Xiomara Castro de Celaya sea presidenta, es posible que las Fuerzas Armadas se vuelvan a entrometer en la política nacional. Bueno, hay un famoso poema de Roque Dalton, me imagino que ustedes lo ubican, el poeta salvadoreño. Si no lo ubican, pues es todo un orgullo para Centroamérica, porque es de los mejores poetas de América Latina. Benedetti escribe de él, Eduardo Galeano escribe de él también, bueno, fueron amigos incluso. Y decía que nosotros tenemos una suerte de Fuerzas Armadas como ensambladas por Estados Unidos con partes nacionales, ¿no? Es decir, que son fuerzas extranjeras en realidad, ¿verdad? Con personal nacional. Y bueno, nosotros sabemos que tanto policía como ejército responden directamente a la línea política de la embajada, ¿no? Son como ejércitos de ocupación eh, constituidos por hondureños, pues, pero con toda la política norteamericana del Comando Sur. Hay cierto distanciamiento entre Biden y el gobierno de Juan Orlando Hernández. De hecho, recordemos que el hermano de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras de facto, está preso en Estados Unidos por narcotráfico, por traficar más de 150 toneladas de cocaína, lo que es una industria familiar, ¿verdad?, que se constituyó en el año 2004. Y esto ha hecho que la opinión pública norteamericana y digamos, los principales voceros de la administración demócrata para Centroamérica hayan, digamos, hecho declaraciones que claramente nos hacen ver que no están en consonancia con la política de Juan Orlando. Ahora, ¿cuál es mi preocupación para no caer en ingenuidades? Los norteamericanos no van a permitir un gobierno progresista que además afecte a sus intereses, pero quieren deshacerse del gobierno narcotraficante que se acuñó, digamos, durante todos estos años de golpe de Estado. ¿Qué es lo que estoy queriendo implicar con esto? Me parece que sí van a permitir la democracia el domingo, me parece que no van a mover a su ejército hondureño para afectar las elecciones, me parece que no lo van a hacer con la policía igualmente, pero sí me parece que nos van a aplicar una estrategia, y ahí es donde yo tengo mis mayores miedos, digamos, frente al ejército, a la policía o a los intereses norteamericanos. Esa estrategia que han hecho con Perú, ¿verdad? Recordemos cómo Pedro Castillo gana las elecciones, luego entra en un proceso de desgaste en los medios de comunicación para, pues, como demeritarlo, ¿no? Hacerlo caer como figura durante un periodo mientras asume, luego asume, pero pierde, pero como tiene una falta de correlación en el Congreso, pues incluso le quitan un canciller en menos de un mes, le frenan su gobierno, incluso asesinan a un diputado de Perú Libre fuera del Congreso. Es decir, en todo eso está operando tanto la oligarquía rancia, ¿verdad?, conservadora peruana, como el imperio norteamericano. Entonces me parece que podemos estar ante ese guión, ¿verdad?, que, que acepta un cambio de gobierno, pero que lo restringe a las normas norteamericanas y que impone líneas rojas que yo estoy seguro que vamos a tener que pelear con ellas en los primeros 6 meses de gobierno de Xiomara Castro. Es interesante que menciones la cuestión de la dependencia de Estados Unidos respecto a Estados Unidos, que era algo que por supuesto te iba a preguntar. Y quiero entonces, por último, siguiendo con esa línea y destacando tu rol como coordinador de ALBA Movimientos Capítulo Honduras, quiero consultarte por qué rol, qué importancia tienen estas elecciones para nuestra región, para la Patria Grande.
Bueno, fundamental, ¿verdad? Recordemos que si hay algo en el que Partido Libertad y Refundación y los movimientos sociales hemos coincidido desde un inicio, es en la visión latinoamericanista, en la visión de la unidad centroamericana. Bueno, nosotros como hondureños somos unionistas del lado del pensamiento de Francisco Morazán, ¿verdad? De hace 200 años. Y luego esto coincide pues con todos los planteamientos básicos del ALBA, de los gobiernos progresistas de América Latina. El presidente Zelaya, que es coordinador de nuestro partido, y su esposa Xiomara Castro han sido sin ambajes, solidarios con toda la causa latinoamericana, solidarios con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con los procesos en Bolivia, por ejemplo, pendientes de lo que ocurre en Argentina con el campo popular y las fuerzas progresistas que actualmente conforman el gobierno. Obviamente sabemos de las contradicciones, lo mismo en Argentina, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos manifestado, casi lo puedes decir desde el punto de vista del marketing político, casi de forma innecesaria, pues, ¿verdad? Pero en el sentido de que eso puede causarte, digamos, algo contraproducente en algún electorado conservador o que ha sido bombardeado con esa campaña anticomunista latinoamericana. En eso nuestros representantes partidarios han sido firmes. Yo como coordinador del ALBA te digo, en los eventos que hemos organizado, siempre en las inauguraciones o en las clausuras ha estado presente el presidente Zelaya, hablando de la importancia de los movimientos sociales y de la necesidad de conformar un gobierno de fuerzas políticas y sociales en el gobierno de Xiomara Castro. Estamos muy contentos en ese sentido porque sabemos que va a haber ya no una política antisindical, una política antimagisterial como la que hubo en estos 12 años, persecución a estudiantes universitarios. Tuvimos con unas luchas en la Universidad Nacional sumamente importantes, ¿verdad? Con mucha represión, con mucha fuerza de los jóvenes. El movimiento indígena también, que fue, bueno, recordemos el asesinato de Berta Cáceres hace 6 años. También, ¿verdad? Ha subido una fuerte represión todos estos años. El pueblo garífuna de Honduras tiene desaparecidos, ¿verdad? Hace un año desaparecieron a 5 dirigentes, no tenemos noticia de ellos. Es decir, todas esas políticas de combate a las fuerzas populares organizadas, ¿verdad? Sin duda va a cambiar con el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya y vamos a poder repotenciar las organizaciones sociales en el marco de la democracia. Gilberto, te agradecemos mucho por esta comunicación. Estaremos siguiendo el tema, esperamos ansiosos y ansiosas los resultados el domingo y bueno, mucha fuerza y que gane la democracia, ¿no? Gracias, compañeros, fuerza, venceremos. Un abrazo grande. Era Gilberto hablando desde Honduras. Nosotros vamos a un breve corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. Seguimos con Horizonte Sur Global. Vamos a ver ahora la columna semanal que hacen las compañeras y los compañeros de ARG Medios. Buenas noches, compañeros, compañeras de Barricada TV. Buenas noches también a todos los televidentes. Y bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de lo que fue la visita del expresidente brasileño a Europa desde el 11 de noviembre que Lula estuvo viajando por Europa, visitando diferentes países de la región y principalmente encontrándose con diferentes referentes, líderes europeos de la política europea, como es el caso puntual del presidente francés Emmanuel Macron, quien lo recibió a Lula en París, en el Palacio de Élysée, con honores como se recibe a otros jefes de Estado, ¿sí? Un homenaje que está reservado exclusivamente a jefes de Estado. En esta oportunidad, Lula, que es expresidente del país y que es uno de los favoritos en las encuestas de cara a las próximas elecciones a celebrarse en octubre del 2022, fue recibido por Macron como se recibe a los jefes de Estado, ¿sí? En esta oportunidad, Lula y Macron discutieron sobre el mundo post-pandemia, hablaron sobre los desafíos que enfrenta el mundo y que enfrentan los líderes globales ante el cambio climático, ante los desplazamientos y ante la crisis económica que viven los países y que ha generado un aumento importante de la pobreza y de la marginalidad tanto en los países europeos como en los países de América Latina y del sur global, ¿no? También Lula se
se reunió con el actual canciller, recientemente nombrado canciller alemán, Olaf Scholz, quien también posó junto a Lula para una foto y posteó en sus redes sociales que espera pronto poder continuar las conversaciones con el expresidente brasileño. Lula también se reunió con la alcaldesa Anne Hidalgo de París, quien ya había recibido a Lula en el 2019 para entregarle el premio de Ciudadano Ilustre que le había otorgado en esa oportunidad la Cámara Municipal de París. Y además de reunirse con Anne Hidalgo, con Macron, con Olaf Scholz, Lula también viajó a España para reunirse con el presidente Pedro Sánchez, y con todos ellos básicamente la discusión fue en torno de los desafíos del mundo post-pandemia, los desafíos de los líderes mundiales ante el aumento de la pobreza, el aumento de la especulación financiera, el aumento de los desplazamientos y obviamente ante la situación sanitaria que vive el mundo. Hay que tener en cuenta que Europa vive en estos momentos un aumento de casos y se están viendo también una serie de medidas restrictivas para frenar el aumento de los contagios y obviamente también para aumentar el ritmo de la vacunación, un problema que la Unión Europea viene enfrentando desde el inicio de la vacunación. Y Lula, en todas estas reuniones que mantuvo con estos líderes, también estuvo en el Parlamento Europeo, también se reunió con sindicalistas y referentes de los movimientos sociales europeos. Básicamente las discusiones fueron en torno a los desafíos que se vienen en el mundo post-pandemia en relación a la crisis climática que se vive y bueno, cuáles son las soluciones que los líderes mundiales en esta oportunidad pueden ofrecer para los pueblos del mundo, ¿no? Obviamente no faltaron críticas al presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, quien mientras Lula estaba de gira por Europa discutiendo los problemas del país y del mundo, se encontraba en Qatar recorriendo los estadios de fútbol que van a ser utilizados para el Mundial 2022. Lula dijo que Brasil antiguamente, antes de la llegada de Bolsonaro al poder, participaba de estos debates, ¿no?, a nivel internacional con otros países en organismos multilaterales, pero que desde la llegada de Bolsonaro todos esos debates han sido postergados por debates más ideológicos y que su desafío como uno de los representantes de la política brasileña era justamente llevar a Brasil a estos debates, ¿no?, que son tan urgentes. Entonces lo que vemos en esta situación es un Lula ya parado como el candidato favorito de cara a la elección de 2022 que se va a desarrollar en el mes de octubre y de la cual el propio Bolsonaro pretende participar, ¿no?, presentarse a la reelección y disputar un segundo mandato. En esta oportunidad lo que vimos fue un Lula que se para como un líder mundial, que se para como un referente de la política internacional y que viene a disputar territorio no solo en Brasil, donde es claro favorito según muestran las últimas encuestas, sino en el mundo, donde ha demostrado tener una amplia popularidad y un amplio apoyo por parte de líderes que han sido rotundamente rechazados por Bolsonaro y que también ellos han rechazado la figura de Bolsonaro por los discursos del presidente brasileño en relación al cambio climático, en relación a las relaciones multilaterales, en relación a diferentes cuestiones que tienen que ver con los gobiernos mundiales, ¿no? Entonces, en esta oportunidad lo vimos a Lula con debates más urgentes y bueno, disputando un lugar, tratando de devolver a Brasil ese lugar que tanto por el cual tanto ha trabajado y que bueno, que Brasil tanto se merece, ¿no?, a nivel internacional, no solo por el rol que ocupa, por ser el país que alberga el 60% de la selva amazónica en plena crisis climática y crisis también ambiental, sino también por ser uno de los países con mayor cantidad de población del mundo. Así que veremos qué es lo que sucede. Por el momento Lula se presenta ante el mundo como el candidato de Brasil, el candidato que el mundo quiere para Brasil de cara a la elección del 2022 y a partir del mandato que empezaría en enero del 2023.
Bien, hemos llegado al final de esta nueva emisión de Horizonte Sur Global. Recuerden que pueden vernos por la pantalla de Barricada TV en el 32.1 de la televisión digital abierta, también por nuestro canal de YouTube y por nuestra aplicación que pueden descargar de sus celulares y tablets. Recuerden que este programa se emite todos los viernes a las 22 horas, horario de Argentina, pero que luego queda grabado. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.